Ok. Para predicar y ministrar. Vaya. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Mire, eso de influyente lo pongo a los pies de Cristo. De verdad, porque por su misericordia, única y exclusivamente. Agradezco al pastor Rigoberto, a su familia, a ese ministerio, a quienes doy fe de su amor por la obra, de su testimonio y de todas las cosas que en el reino de los cielos Él es y será. Amén. Si me permite, para iniciar, un saludo de parte de mi esposa, Ana Guadalupe, de mis hijas, Claire y Catalina, y de la congregación Iglesia Quemuel. Así que Dios bendiga. Hay muchos orando en este momento, clamando, porque la palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada, penetre a nosotros. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, en tu nombre leemos esta palabra. En tu nombre ponemos esta enseñanza en el corazón, en la mente, Señor, de cada uno. Sea usted Dios Todopoderoso. Aleluya. El que hable a cada uno, el que bendiga y el que ministre sobre lo que tiene para nosotros hoy. En tu nombre santo. Amén y amén. Puede sentarse. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, nos da una reflexión. Fíjese de que voy a ir por partes. Siempre he oído una predicación enfocada en 14:13, cuando dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca, en un lugar apartado, desierto, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos qué tiene para nosotros, en tu nombre santo. Amén. Hay un debate existencial desde la perspectiva filosófica, y es también shakespeariano: ser o no ser. He escuchado, y por eso quiero predicar esto en 25 años de aniversario, porque he escuchado personas que dicen: es que me voy a sentar porque no siento la presencia de Dios en mi vida para predicar. Pastor, fíjese que uno primero tiene que sentir, y si uno siente, hace. Quiero serte honesto. Suena bonito, pero en la práctica no funciona así. No funciona así porque el llamamiento es en todo tiempo, con ganas y sin ganas. O sea, hoy el mentor nos enseñó: cuando menos ganas tienes de ir a la iglesia es cuando más necesitas ir a la iglesia. Y tengo muchos momentos en mi vida donde encuentro, con mucho respeto, que le damos demasiado espacio al alma, y le damos al alma una permisividad. Le estoy hablando de una iglesia madura de 25 años, probablemente a una de 1 año no tengo por qué predicarle esto. No tengo bosquejo tampoco, pero ya va a ver a dónde quiero llegar. Porque le damos una permisividad al alma, donde encontramos que entonces tengo que sentir para hacer y para hacer. Y entonces, si no lo siento, el ser humano cristiano vive en unas grandes subidas espirituales donde se siente como el consejero de Noé para sobrevivir diluvios, y de repente caídas libres donde de plano siente que se quiere morir. O sea, ayer estaba en la gloria de Dios y en su presencia, y hoy tiene pensamientos suicidas. Así de complicado es el pensamiento de este tiempo en la gente de fe. Le hablo en las iglesias, no afuera. Sin embargo, y digo sin embargo, hasta el rey David, porque he escuchado que esta frase: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, está basada en poéticamente, y he ido hasta canciones infantiles: bendice alma mía al Señor. No, si usted se va a la traducción original, David casi le estaba diciendo al alma: hey alma, déjate de tonteras, bendecí a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el alma muchas veces no siente bendecir a Dios.
Entonces, quiero comenzar con esta ilustración, porque cuando he oído esta frase de que Jesús se apartó a un lugar desierto a orar y la multitud llegó, ¿por qué se apartó Jesús? Eso está en los versículos anteriores. Juan estaba preso. Un día, por un capricho tonto de una persona, en un cumpleaños, dice la palabra, pidieron su cabeza. Y dice el texto en el 14:9, subamos 3 versículos, que entonces el rey se entristeció porque le habían pedido la cabeza de Juan, pero a causa del juramento de que pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y dice este versículo al final, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La razón por la cual Jesús se apartó y se fue a un lugar aislado, como dice el versículo 13, y apartado, hermano, es porque estaba mal. Le acababan de dar la noticia que habían matado a su primo. Póngale atención a esto. Por eso digo, hay que reaccionar y reflexionar, hermanos, en ese debate. No somos superhombres, ni hay supermujeres. Pero si usted le da demasiado espacio al alma, le va a ganar. Y hoy va a sentir estar en el ministerio y mañana no. Y hoy va a sentir estar en el servicio y mañana no. Y hoy va a sentir lo que sea del Señor y mañana no. Y así es como comienzan a apartarse personas que tienen grandes cualidades, grandes testimonios, grandes propósitos en la vida, pero lastimosamente terminamos como cohetes soplados. ¿Por qué? Porque tenemos un brillo y una capacidad, pero cuando menos sentimos, hacemos. Ahora, ¿por qué comienzo así? Mire, el tema no es este. Yo estaba diciendo, Señor, ¿qué predico? Muéstrame qué predico. Plac, me vino esta porción. Pero quiero explicarle algo. Cuando dice el versículo que 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No veo a Jesús en su tristeza por su luto decir, no, hoy no puedo. Primera enseñanza de la tarde. La vida cristiana, tu vida cristiana, te va a orillar a momentos donde aunque no sientas hacer algo, tu responsabilidad es hacerlo. Y si usted me pregunta en el debate filosófico, ¿qué es primero en la fe, el ser o el hacer? Híjole, tengo varios ejemplos. Primero, Señor, si te es posible, haz pasar de mí esta copa. Y el padre guardó silencio. Dale, le dijo. ¿Okay? ¿Eso qué es, ser o hacer? Hacer. Y el hacer es necesario. Ahora, encuentro también, y con eso no invalido el ser, pero solo dije, vivimos en un tiempo donde el hacer está sujeto al ser y no al revés. Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuántas veces apedreado? ¿Cuántas veces preso? ¿Cuántas veces dejado como muerto? ¿Eso es ser o hacer? Eso es hacer. Y aquí es donde es necesario e importante que la responsabilidad del hacer, si bien no esté lejos de la del ser, usted se defina una primera autoenseñanza. ¿Vivo en el ser o vivo en el hacer? Porque María y Marta también me dan otro ejemplo. Ahí está el ser y el hacer. Pero cuando muere Lázaro y Jesús llega, ¿cuántos días tarde llegó, pastor? Como 4, Vaya. La que era del ser, la que quería estar a sus pies y aprender, fue la primera que, ahorita viene. 4 días después viene, dijo. Ahí está en el texto. Aguantás, ahorita viene. Anda a recibirlo, María. Yo no, anda vos, le dijo.
De repente, aquella que estaba, que se deleitaba en la presencia del Señor, apagó la luz cuando tocó el timbre. Entonces, para entender lo que quiero predicar ahora, quiero que usted se mueva en esa perspectiva. Y espero que en esta etapa nueva de 25 años en adelante, usted no deje de ser, pero no se olvide de hacer. Porque una iglesia necesita personas que hagan. Amén. Vaya. Jesús se aparta, Jesús dice, no quiero estar con nadie, quiero estar solo, es mi primo. No sabemos por qué el Espíritu Santo no se lo reveló, porque dice que hasta que le dieron la noticia le impactó. Entonces, no se lo reveló y él dice, me quiero apartar. Pero de repente, dice el versículo número 14, y saliendo Jesús, hoy sí entramos en el mensaje, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En toda iglesia existen tres tipos de personas. Yo quiero que usted se ubique en uno de ellos y no aplacemos la materia, sino que tengamos la probabilidad de crecer. El primer grupo de personas se llama multitud. ¿Cómo se llama el primer grupo de personas? Vaya. ¿Quién es la multitud? Por un tiempo la persona que estaba a cargo del culto de oración se ausentó por salud. Entonces yo no acostumbro ir al culto de oración los días lunes, pero lo tomé. Dije, voy a ir, lo voy a tomar mientras la persona se recupera. Y estuve como 4 o 5 meses. Algo que observé es que las personas llegaban un lunes, 2 lunes, 3 lunes, 4 lunes, pero ya no llegaban el 5.º lunes. Observé que una persona llegaba un lunes, 2 lunes, pero no llegaba 3. Y entonces me pareció curioso que el alto nivel de rotación en ese culto, y comencé a preguntar, hermano, no lo vi el lunes en el culto. Fíjese, pastor, que estaba orando porque sanara a mi prima, pero fíjese que falleció. Un ejemplo. Fíjese, pastor, que clamando porque la niña que estaba en el problema en el seguro social, con salud y crisis, saliera adelante y gracias a Dios salió. Fíjese, pastor, que estábamos clamando por un trabajo y gracias a Dios ya tiene el trabajo mía. Detecté que la gente llegaba por una necesidad y al ser suplida esa su necesidad, se ausentaban. Mire, a esto es lo que yo le llamo el primer grupo de personas. ¿Cómo se llama el primer grupo de personas? Vaya, le llamo así porque si usted ve, Jesús estaba por ahí, se dieron cuenta y de repente dijeron, vamos a buscarlo porque Él es el sanador. La multitud es interesante. Y oí un predicador que una vez dijo, a mí en la iglesia me importa más calidad que cantidad. Respeto, a mí me interesan los dos. ¿Por qué los dos? Porque la cantidad llena iglesias. La cantidad es el grupo de personas que no tienen un compromiso espiritual, pero les gusta. Van por la alabanza, van por el muchacho que canta en el grupo. No sé si estoy tirando una piedra por otro lado, ¿eh? No dije cuál muchacho, así que yo en una hora me voy y ahí les queda. Van porque tienen ganas, porque no tienen que hacer, pero no es mala la multitud. La multitud es ese perfil maravilloso, encantador de personas que comienzan, pero lo peligroso es cuando ya tienen décadas siendo multitud. Y entonces se acostumbran a hacer eso. Y me imagino la gente, porque ahí están, mira. Dice que vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otra cualidad interesante de la multitud, no adquieren compromiso. Otra cosa interesante de la multitud, y aquí es mi consejo, si algo es terrible en estos tiempos, es el nivel de rotación de iglesias que hay. Y entonces siempre mi consejo cuando voy a una iglesia es, eche raíces.
Mire, eche raíces. Si Dios le está enseñando esta prédica en este lugar, algo le está diciendo. Y no es que otras iglesias sean malas o que esta sea mejor o que otras sean peores. No, simple y sencillamente porque uno tiene que echar raíces, tiene que decir, tengo que tener un sentido de identidad. Y es en este tiempo peligroso. ¿Por qué? Porque antes usted iba el domingo a su iglesia y oía el mensaje de su pastor, e iba el siguiente domingo y volvía a oír el mensaje de su pastor. Pero hoy el domingo usted oye el mensaje de su pastor y el lunes oye en la radio a un pastor que no es su pastor, que dice que la salvación no se pierde. Pero el martes oye en otra radio a otro predicador que no es pastor, pero dice que es pastor, que dice que la salvación se pierde. El miércoles oye a otro predicador o pastor en otra radio o en otro canal que dice que para prosperar hay que sembrar. El jueves oye a otro que dice que no es necesario sembrar para prosperar. El viernes oye a otro que dice que usted puede atar y desatar en el nombre de Jesús. Y el sábado oye a otro que dice que no es necesario atar o desatar porque Dios ya lo puso todo en la cruz del Calvario. Entonces cuando usted viene el domingo otra vez a su iglesia, tiene una licuadora de doctrina, tiene una licuadora de cosas, y entonces la voz del pastor, de su pastor, se diluye. Porque oyó cada ensalada, hermano. Esos TikTok y Reels del romance entre las lechugas y los pepinos no es nada. De este lado no ven esas cosas, solo de este. Ya les vi el lado pagano a ustedes, fíjense. Aquí es santidad Jehová. Entonces, mi corazón es decirles algo. La multitud es buena, llena iglesia. Las sillas están llenas. Pero si usted es multitud, no se puede quedar ahí. En la multitud están los catadores de mensajes. Hoy me gustó, hasta mueven el dedo así. Hoy me gustó el mensaje. Y también, y un domingo dicen, hoy no me gustó el mensaje. ¿Me explico? O sea, y cuando menos sienten, como catadores, se vuelven personas que al final no son felices ni infelices. Pero es multitud. Si necesitamos algo, que en la iglesia debe estar abierta. Pero mi corazón jamás va a estar abierto para la iglesia. Es multitud. Entonces aquí está la gente buscando que la sanen. ¿Qué va a pasar después que sanaba Jesús a uno de ellos? Probablemente se iba a ir y no iba a volver. ¿Cómo se llama el primer grupo de personas? Vale. El segundo grupo de personas está en el versículo siguiente. Versículo número 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. ¿Cómo se llama el segundo grupo de personas? Discípulos, exactamente, diciendo. Me imagino la escena. Estos son de aquellos que como que ya saben qué hacer después del culto. Y entonces solo le hacen uno señas y usted sabe que la taquería tal va a terminar después del culto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Nos vemos allá. Pero me imagino que entre los discípulos algo había. Y esto ya es idea mía, es un invento mío, que quede claro, ¿verdad? Yo creo que estaban platicando, mira, ya el señor que está predicando ahí, ya le agarró el ¿quién le va a ir a decir que ya es la hora? O sea, ¿cómo que no tiene un reloj que dice 7:04 ahí atrás? Mira, y le ponen a uno el reloj en rojo y se lo ponen en amarillo y se lo ponen. Pero, me imagino el debate, Pedro, Juan, ahí diciendo, mira, hay que ir a decirle al hombre que ya estuvo. Y alguien tuvo la brillante idea de llevarle argumentos. Esto es interesante, porque cuando llega, dice, mire, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada. ¿Y cuál dice el otro? La hora ya pasada. ¿Y qué dice? Léalo conmigo, por favor. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer.
Cualquiera que se me acerque, mire pastor, fíjese que ya la ruta de bus hasta Lora ya nos pasa, ya es desierto. Señor hermano, vamos a orar, vamos a cerrar hasta aquí. Ahí me invitan en el aniversario 26 para seguir con la prédica, porque hasta aquí llegamos, ¿verdad? ¿Qué le responde Jesús? Ponga el texto. Siguiente versículo. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Ahorita termino, no se preocupen. No, ¿qué le dice? Léalo. Ajá, ¿qué le dice? Dígalo en voz alta. Porque la multitud no tiene responsabilidades. Pero algo que he aprendido en 28 años de pastor es que quien quiere ser discípulo implica dos cosas. Implica más, pero básicamente dos cosas. Tiempo y recurso. Si alguien no tiene tiempo para sembrar en la obra, en el ministerio, en el llamamiento, hermanos del Ministerio de Alabanza, ¿cuánto tiempo han ensayado para este día? Un mes. ¿Cuántos son en el Ministerio de Alabanza? ¿Cuántos? 28. 28. ¿Cuánto es cada ensayo? ¿Cuánto es cada ensayo? ¿Cuánto tiempo? 3 horas. Ok. ¿Cuántas veces han ensayado en ese mes? Le salió bien, lo felicito. Un aplauso para ellos, por favor. Buenísimo. Pero, ¿cuántas veces calcula usted que ensayaron en el mes? 10. 10 por 3, 30. ¿Correcto? Así es, ¿verdad? 10 veces por 3, 30. Por 28. ¿Cuánto es 30 por...? Súmele, un 28, 30 horas. 30 por 10, 300, por 20, 600, por... ¿qué? 800, 840. 840. Por favor, cuando vea un ministerio de alabanza, no venga a decir, no está afinando bien en la nota fa, la niña tal. No, que le caiga juicio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son 700 y pico de horas. Para que usted venga. No. Tengo mi ministerio en la iglesia que cuando el hijo ministra, la hermana está así. Cuando ministra otra banda, a leer la Biblia se pone la señora. No. Uno tiene que agradecer a Dios. Ser discípulo, que es tiempo y recurso. ¿Sabe qué es recurso? Bolsearse. Y no hablo de cantidades, porque la palabra, por ejemplo, enseña que la viuda dio más que el publicano porque dio todo lo que tenía y eran blancas. Entonces de repente no se trata, y fíjese que yo no hago mucho énfasis en la parte financiera porque sé que hay un montón de charlatanes que predican de eso de una manera abusiva. Pero le digo algo con respeto. El tiempo y el recurso es la única manera de pasar de ser multitud a ser discípulo. Porque el Señor te va a poner, no digo pruebas, oportunidades. Amén. Fíjate, Señor, que no puedo ir a esa tierra que no me decís dónde es porque ya estoy viejo. Aquí me quedo en Ur de Caldea. No supiéramos quién es Abraham. Y hay excusas de edad, hay excusas de oportunidad y hay excusas de no estar listo. A mí me da no sé qué cuando quiero evangelizar a alguien y me dice, es que fíjese que no estoy listo. Nadie está listo, Rey. Absolutamente nadie. Me explico. Y es la más grande oportunidad. O es que mire, pastor, yo tengo una lucha, yo tengo un pecado. Mire, hermano, le puedo decir algo. Cuando uno se propone en el Señor avanzar en Él, Él se encarga de quitarnos, de movernos o de arrancarnos las cosas. Pero si usted me dice, mire pastor, la verdad que yo me siento, ¿a dónde quiero llegar? Usted nunca va a estar 100% bien en todas sus áreas para servir, para ser discípulo. Nunca. Si no tenés una lucha emocional, tenés una lucha moral. Si no tenés una lucha moral, tenés una lucha familiar. Si no tenés una lucha familiar, tenés una lucha financiera. Si no tenés una lucha financiera, tenés una lucha de salud. Pero es como que en esas 5 o 7 áreas del individuo siempre cogíamos de un pie.
Entonces ahí es donde el enemigo se agarra para hacernos sentir incapaces de ser nobles en el reino de los cielos. Pero en muchas cosas yo le agradezco a Dios por las victorias, pero en otras las estoy esperando. Y sabe que cuando supero esa área, aparece una debilidad en otra. Y cuando la supero, aparece otra debilidad en otra. Carácter, lo que sea. Usted póngale lo suyo y yo le pongo lo mío. Pero si está esperando pasar la nota con 100 para entonces bienvenido, ahora usted puede ser discípulo. No es así la cosa. Y es por eso que mucha gente se siente frenada en su manera de ser. ¿Cómo se llama el primer grupo de personas? ¿Cómo se llama el segundo? Vaya. Y le dicen, no tienen necesidad de irse. Denle usted de comer. Y aquí es donde aparece este niño. Porque cuando ellos le dicen, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, hermano, esto me parece hermoso porque lo que somos, Él lo convierte en lo que Él decide hacer. La multitud, 5,000 personas que sirven 2 pancinaí, ¿me entiende? Qué buenísimo, por cierto. Y de repente, ¿qué sirve una lata de sardinas, de atún? Nada. Pero aquí es donde viene tu testimonio, discípulo. Cuando tú estás dispuesto a avanzar en tu vida, lo que tú eres o lo que tú en tu presente, Dios se encarga de hacerlo en propósito para otros. Y le dice, tráiganme acá esos 5 panes y 2 peces. Y entonces, hermano, he visto varias películas, ninguna me convence, la verdad. No, la Biblia no es clara cómo fue. Si cerraron sus ojos y así como los padrinos mágicos aparecieron el montón de panes y peces, ¿me entiendes? Si era la misma cesta donde iban metiendo la mano y ahí iban sacando. O sea, la verdad que la Biblia solo les dice, hey, acuéstense. Señor, vamos a bendecir estos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo lo repartieron las cestas entre los? A saber. Pero la cosa es que dice el texto, mire, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces no se trata de porque no tengo. Cuando tenga lo voy a hacer, no. Se trata que es el presente, la oportunidad para que aquellas cosas en tu vida traigan multiplicación y restitución. Entonces, aquí es donde viene también una enseñanza que quiero rescatar. Porque vaya, comienzan a repartir, tengan. O sea, no nos dice la Biblia cómo fue la multiplicación. Pero al final sí nos dice una lectura. Póngale atención a esta lectura, por favor, porque dice en ese mismo texto, mire, que y comieron todos, ¿y qué dice? El texto se lo está poniendo en el versículo número 20, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas cestas? ¿Cuántos discípulos eran? Una cesta para acá, o sea, de que comieron, porque el discípulo come. Porque cuando uno decide entrar en el nivel de discípulo, Dios no se olvida de eso. Los seres humanos podemos ser ingratos, Dios jamás. Amén. Ahora, cuando yo oigo gente decir, es que yo le sirvo a Dios, no le sirvo a los hombres, cuidado. Eso se llama tener un ego de aquí a molsa. Porque la única manera para servirle a Dios es como Pablo nos enseñó, ministrando a los seres humanos. Amén. Y probablemente en el discipulado hay gente que ni te va a agradecer, gente que no te va a valorar, gente que no va a reconocer tu esfuerzo. Ay, unos tamales todos desabridos trajo la hermana. O sea, probablemente lo hiciste con todo amor y te están diciendo que saben a cal y no a sal, ¿me entiendes? Entonces, aquí vuelvo al ejemplo del alma. El alma te la juega, porque entonces el alma te dice, ay no, yo para qué voy a volver a llegar ahí si ahí nada. ¿Sabes cuál es el mejor consejo? Que te valga. Tenés que aprender como discípula a aquellas hermanas sensibles, a aquellas hermanas que resienten por todo, porque no la saludan en la puerta. Tenés que tener el cuero de este tamaño, mira.
Ser discípulo implica carácter. Al que no te saluda más te le vas a poner enfrente, ¿oíste? Hermano, vi que no me saludó ayer, ni antier, ni hace una semana, ni hace un mes, ni desde el día que vine, pero yo quería saludarlo. Me llamo Juliana Mengíbar, su nombre es, con eso ya estuvo. Es que la vida, el discípulo tiene que saber, hermano, que no hay retroceso. Ahora, pero yo le hablé que habían 3 tipos de personas. Estos muchachos se comen las cestas llenas. Jesús, ya la gente, la multitud desapareció. Y dice el texto, mire, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No le tenga miedo, ni ande comparándose. Lo peor que uno como ser humano puede hacer es compararse. O lo peor que uno como ser humano puede hacer es creerse quien no es. ¿Me está poniendo atención? Hay una dinámica en unas reuniones pastorales que me caen re mal, porque de repente la pregunta que le hacen a uno después de un saludo: ¿y usted cuántos miembros tiene? Como que lo miden a uno. Fíjate que para la gloria de Dios esta semana llegamos a 21, les digo yo. Ya no me saludan, se van, porque no les interesa, pues. Y yo feliz, yo voy a recibir. Pero si hablamos así les digo, para la gloria de Dios esta semana llegamos a 21. Con eso, hermano, los ahuyenté, porque no me interesa andar hablando de números. Entonces uno tiene que estar bien claro que esto es en función del reino. Y lo que usted haga, lo que usted sea, es en función del reino. Punto. Pero ¿cuál es el tercer grupo de personas? Si ya exploramos los discípulos, si ya exploramos la multitud, le quiero leer algo. Enseguida, versículo número 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Es el tal. Lo entendieron, se fueron, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Siempre hay un momento para descargar el alma, pero el Señor nos demuestra que fue después de cumplir su responsabilidad inesperada. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjese que aquí pasa algo. He estado en Tierra Santa como 20 veces. Pero una sola vez, el mar de Galilea es un lago, pero una sola vez de la nada nos agarró un viento. Las demás son bonitas porque lo suben a uno en una lancha, un hermano comienza a cantar con una guitarra, adoramos y es como el paseo más bonito. Casi uno se quiere tirar al agua a caminar en ella. Pero en esa ocasión, si algo yo recuerdo es que un zumbido de viento. El chero dijo: vamos a dar la vuelta porque tenemos viento sur o viento norte. Para que se ubique, está el Monte Hermón, que es donde nace el río Jordán, es donde se va a esquiar en nieve, es un lugar maravilloso. De ahí cae el agua a un lago que se llama Mar de Galilea, luego sale el río Jordán de ahí, cruza casi todo el desierto de Judea y Samaria hasta llegar al Mar Muerto, y ahí queda. Pero el mar de Galilea, como tiene los altos del Golán y tiene el monte Hermón, tiene vientos cruzados. Eso me explicaron. Mire, una tormenta que yo pensé, usted piensa en la peor tormenta que ha tenido en los últimos 3 años, que ha visto que cae de todo, así, de la nada. Entonces, compruebo por testimonio vivo de que esas tormentas en ese mar sí existen. Pero la cosa es de que cuando en medio de esa tormenta Jesús estaba orando, se había quedado del otro lado, la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El primer grupo de personas, ¿cuál es? El segundo grupo, ¿cuál es? El tercero son aquellas personas que están dispuestas
a caminar sobre las aguas. ¿Qué los separa de los discípulos? Es aquellas personas que toman decisiones en fe por la identidad que tienen con Jesús. Fíjense que Pedro, analicemos la vida de Pedro, extraña. La vida de Pedro me parece que es un hombre ya recorrido de vida. Y hay gente que dice que los viejos no se pueden cambiar. Es más difícil cambiar a una, es como una esposa que tiene 20 años con el marido y lo que le dice es cambiar. No va a cambiar, hombre. Dele un beso en el cachete, él no va a cambiar. O sea, usted decidió, hermana, punto. Prémielo. Y entonces, la verdad, los seres humanos, o sea, los niños, los adolescentes, los jóvenes pueden cambiar. Digo, cambiar ciertos patrones, no es que sean malos y digan, porque el Señor transforma, ¿ok? A lo que me refiero es a ciertas actitudes. Entonces, y lo que un hombre menos soporta, que le cae, pero como es que que la esposa le diga cambiar. O sea, a propósito no lo va a hacer. Más fácil que le diga, no cambies, hombre, así estás bien. Se va a quedar preocupado porque va a decir, algo le pasa a ella. Sí, es psicología inversa, ¿me entiendes? Ajá. Pero, volviendo al tema, me caen bien ustedes, fíjense. Me pierdo y se ríen con que ya el pastor otra vez salió del tema, pero ahí voy. Hay un perfil y es el desafío que hace Pedro. Pastor, ¿pudiera alguien traerme una silla? Con respeto, no quiero arruinar una silla, pero alguna silla. Quisiera dar una ilustración rápida. Y no le voy a arruinar el piso lindo, se lo prometo. Pero quiero que entienda, gracias, quiero que entienda lo que representa lo que Pedro decidió. La barca, que no son, gracias hermano, la barca no son grandes barcos, es una lancha que hoy diríamos que es de aquí a quizá a la segunda fila de aquí, a la primera fila de ustedes. Ahora imagínense 12 hombres y cuando usted observe, este es el movimiento, mire, o sea, el movimiento de una tormenta en el agua equivale al movimiento en tierra de un terremoto grado 8 a 11 en la escala de Richter. No es un meneadito, sino que es algo baja, sube, la ola viene y la parte emocional, hay ruido, porque hay ¿cómo se llama? Truenos, hay rayos, hay lluvia. Entonces, cuando usted ve, salga por favor usted de una barca con esta tembladera, porque nos aferramos a nuestra zona de seguridad. Por eso es grande Pedro, por eso lo ubico como el tercer grupo de personas, porque le dice, Señor, ahí, o sea, no era Lovely, ¿verdad? Era, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a donde, y la mecedera. Entonces cuando este hombre sale de la barca, sale con todo en contra. Me imagino que con qué fuerza salió, primer pie, lo puso así, no sé, y cuando menos sintió que algo en medio de la movedera. Y cuando usted ve el texto, hermano, dice que el hombre, al responder que sale del agua, le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La tormenta no ha parado. O sea, el meneadero del agua sigue. Y de repente dice el texto que comenzó a hundirse. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el 31 dice, al momento Jesús extendió su mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay un error, porque la Reina Valera 60 y quizá todas las versiones nos han explicado que es una crítica. Hombre de poca fe. No, hombre, ese tenía más fe que todos nosotros juntos. ¿Quiénes nosotros sale de la barca en esas cosas? Entonces, la explicación que me pareció bien interesante de un teólogo alemán es que en el griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, la manera en que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tal vez no es como una crítica, porque es imposible criticarlo. Es como un vínculo, es como que yo le diga, hey, ¿cómo se llama usted, hermano? ¿Cómo?
hey Melvin, Chero, no la riegue, hombre. ¿Me entiende? O sea, ¿qué le estoy diciendo yo? Que la está regando. Pero te lo estoy diciendo porque hay un big, hey Melvin, no la riegue, hombre. Hey Chero, no la riegue. ¿Entendés? Mira la hora que vení, ya nos vamos. O sea, estoy yo haciéndote un chiste porque hay confianza, porque somos amigos. No te estoy destruyendo. Entonces, cuando yo vi eso, me hizo clic, porque Pedro comenzó a hundirse, y cuando comenzó a hundirse, lo levanta y le dice, hey Melvin, no la regues, men. Y se lo llevó. Ahora, ¿cómo regresaron a la barca? Porque regresó tirándole el salvavidas Jesús a Pedro, y Pedro, ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo regresaron? Caminando. Y la tormenta no había terminado. La tormenta no había cesado. Y dice el texto, mire, vea el versículo siguiente. ¿Qué dice? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ahora, tres cosas aquí. La primera vez que los discípulos adoraron a Jesús fue esta. Antes lo habían seguido porque hablaba bonito, porque les daba de comer, porque era inspirador. Pero cuando dice este texto, mire, entonces los que adoraban, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Si usted revisa los evangelios, la primera vez que los discípulos le adoran a él es esta. Nunca le habían adorado. Recórraselos desde antes. Conocían sus enseñanzas, lo admiraban, pero adorar es otra cosa. Verdaderamente, este es hijo de Dios. ¡Fum! Y le adoraron. Ahora, vuelvo a mi punto. Hermano querido, estamos delante de muchos tiempos donde la gente disfruta ser multitud, o cree que es el tope de su vida, o porque ha tenido una mala experiencia en una iglesia o en una relación. No, esas son tonterías. Usted es más madura o más maduro que eso. Usted tiene que perdonar y avanzar. Usted tiene que saber, hermano, de que la iglesia se compone de seres humanos y todos tenemos luchas y nuestros propios rollos. Y no por eso vamos a rendirnos o vamos a decirle al Señor, prefiero quedarme quieto, me voy a dar un año sabático. ¿Quién se dio ese invento, digo yo? Es que me voy a dar un año sabático. No, hombre, no hay tiempo para darte ningún año sabático. No, yo imaginé que usted llegue donde su jefe, en su trabajo. Jefe, fíjese que hoy 27 de abril decidí darme un año sabático. No voy a venir hasta el 27 de abril del 2027. ¿Qué tal? Peor aún, hermano, dígale a su esposa hoy, amor, fíjate que he decidido darme un año sabático contigo este año. No tiene... Yo yo al día sí, yo llego el otro año, encuentro a otro ahí quizá, y vacante, ocupada, hermano. ¿Y por qué lo voy a hacer con las cosas de Dios? No, hombre, ustedes están destinados a pelear la batalla final por El Salvador, espiritualmente hablando. Ustedes no están para menos. Pastor, y si ya no aguanto la crisis, dos consejos que mi abuelita me decía: ore y soque. Los que me entienden ese lenguaje, aguante. Ore, hijo, y soque. Va a pasar. No hay tormenta que dure toda la vida. No hay problema que dure toda la vida. Pero mire, adentro, hoy hay una modalidad. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Espérame, te voy a culturizar un poquito. Dios no está en cuatro paredes, dice la gente. Dios está en todos lados. Ese es un invento de los filósofos de la era de la Iluminación en el periodo pre-post-revolución francesa, en Francia. Porque querían sacar de la mente del francés de a pie la idea de reunirse y de ser parte de una fe. Porque el pensamiento de los filósofos de la Iluminación es que Dios no existe, como lo concebía la iglesia.
Entonces, esa frasecita, Dios no está en cuatro paredes, sino que está en todos lados, era una manera para evitar que la gente se reuniera. Ahora, si yo me la creo, estoy en un problema, porque de repente encuentro que de aquí, mire, desde aquí aparece algo que se llama tabernáculo de Moisés, que son 4 paredes. Desde aquí aparece tabernáculo de David, que son 4 paredes. De aquí puedo seguir y voy al templo de Salomón, que son 4 paredes. De aquí puedo seguir y llego al templo de Herodes, donde Jesús entraba a predicar, que son 4 paredes. De ahí puedo seguir y encuentro que Pablo dice, esta epístola es a la iglesia tal. ¿Qué es la iglesia? Un grupo que se reunía en 4 paredes. Y de ahí llego al Apocalipsis, hermano, y encuentro que el mensaje de las 7 iglesias, ¿las 7 qué? Iglesias, que se reunían en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, que son 4 paredes. Y entonces, de repente encuentro textos aislados, como entraréis por sus ¿qué? Puertas, ¿con qué? Y por sus atrios, ¿con? ¿Y qué son las puertas? ¿Y de dónde son las puertas? ¿Y de dónde son los atrios? De las 4 paredes. Querida iglesia, tenemos que tener cuidado con querer cualquier tontera, por bonita que parezca, que hasta desde los púlpitos dicen. Pero en realidad, lo que está queriendo ese pensamiento es desenamorarnos de la iglesia, de la identidad. ¿Me entiendes? Dios está en todos lados, yo lo sé, por supuesto, claro que sí. Pero Dios te plantó, Dios le puso a una iglesia tabernáculo de, dígalo de nuevo, tabernáculo de, vaya, por tercera vez, tabernáculo de, ¿qué? Y estas 4 paredes tienen vida, tienen personas que aman a Dios, tienen personas que han dedicado 700 horas a ensayar para un aniversario. Tienen personas que han dejado las uñas, pestañas, el alma muchas veces. Han habido momentos de dolor, me imagino, momentos de alegría, momentos de emoción alrededor del testimonio de esta iglesia. Y Dios no lo tiene en poco. Y es donde usted debe gracias a Dios por la casa que le ha dado y bendecirla y no olvidarse de que esta es su casa. Hay distintas casas, pero siempre he dicho, hermano, la casa de mi vecino no es mi casa, ¿ok? La casa de mi amigo no es mi casa. La casa de mis suegros no es mi casa. Su casa espiritual es esta. Y la Biblia dice, bueno, no la Biblia, pero hay un pensamiento hebreo que establece que a la iglesia no se va, a la iglesia se retorna. Porque así como su cuerpo físico tiene un lugar de habitación que es su casa, su vida espiritual tiene un lugar de habitación que es su iglesia. Por eso es importante orar por ella, bendecirla, estar con ella. Conclusión, ¿por qué? Porque aunque me dijeron 60 minutos, yo predico hasta donde Dios me dice. Hay hombres que les encanta predicar 2 horas. Hermano, así los del domingo les gusta, les regalo los 20 minutos que a mí me quedan ahorita. Oye, que se lo repartan 10 cada uno. Pero le voy a decir algo con respeto. Establezcamos 2 o 3 máximas de este aniversario. El primero, Dios está en este lugar. Amén. 2, Dios te tiene aquí por algo. Pregúntale tú. ¿Qué está pendiente de parte tuya en el llamamiento? 3, si sos, bueno, 3 sería dejar de darle mucho énfasis al ser y enfócate también en el hacer. Y 4, solo definí si sos multitud, si sos discípulo, o si sos de aquellos que caminan en las aguas. Y te invito que nunca te estanques. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.